Después de compartir esta mañana After sharing this morning acerca de las diferentes corrientes o las corrientes más importantes about different important times de pensamiento or ways of thinking de la historia de la humanidad of the history of mankind, y ver cómo cada época and seeing how in every age ha estado marcado it's been marked por algunos pensamientos filosóficos by certain philosophical thoughts que han determinado which have determined el pensamiento y el comportamiento de la humanidad. the thought and behavior of mankind, Es of humanity. impresionante And it's very it's very it Como- stands out la filosofía how philosophy determina it determines de una manera masiva in a very massive way el pensamiento de las épocas. the thought of the ages, Casi que podríamos decir to a point where we can almost say que los seres humanos that human beings somos absorbidos we're absorbed de una manera sutil in a subtle way o subliminal or subliminal way por los movimientos filosóficos by philosophical moves que son transmitidos a movements, nosotros which are transmitted to us desde que nacemos since we're born en toda nuestra formación, in all of our formative generación tras years, generación, from generation to que generation, van sembrando las bases o el fundamento and they are making the basis or the de lo que foundation realmente somos. of what we really are. Como veíamos esta mañana, Like we saw this morning, somos we are lo que comemos what we eat, y lo que comamos espiritualmente, and what we eat spiritually speaking, eso es lo que va a determinar quién somos. that's what's going to determine what we are. Y eso es lo que Who va a we are. determinar nuestra expresión. And de that's when vida. that's what's going to. Bueno, para que nosotros fuéramos su comida, So that's why the Lord says that He came Nuestra so that comida. He could be our food, para que Él fuera nuestra comida that He may be our food y nuestra única comida, and our only la food, única comida the only food que nos da verdadera vida. that gives us true life, Y esa es la comida que necesitamos. and that's the food that we Sin need. embargo, Nevertheless, vimos cómo durante toda la historia de la humanidad, we saw how throughout all of human history, la humanidad ha comido otra comida. humanity has been eating another Y food, la iglesia and the church ha estado mezclada has been mixed con esta comida también. with this food as well, Y eso no hace diferencia para la época de nosotros. and that doesn't make a difference to Estamos en our una age época now. en que estamos mezclados, We're in an age that we're mixed por la comida de la época. by the food of the Y también age. veíamos que esa filosofía And we also saw how that philosophy no es otra cosa que el árbol del conocimiento. is nothing else than the tree of knowledge. La influencia de la filosofía griega todavía The influence of Greek philosophy still afecta a nuestro tiempo, affects our así times. como el humanismo, Just like in humanism, como el racionalismo, like in rationalism, como el empirismo like in imperialism, y como el marxismo, and in Marxism, leninismo y el existencialismo. and in the existence of Por some. ejemplo, Sócrates For example, in Socrates, siempre enseñaba he always taught que el bien supremo del hombre era la felicidad. that the supreme state of man was happiness. Hoy, por ejemplo, Today, for example, no es extraño it's not strange pensar to think que los seres humanos, that human beings, incluyendo los cristianos, including Christians, en cierta manera, in a certain way, buscamos la felicidad. we look for happiness. Estamos detrás de ser felices. We're behind seeking De una u happiness. otra manera, In no other way estamos en esa búsqueda de la felicidad. are we in that search for El happiness. problema es que la The mayor prob- parte de las veces The problem is that the majority of times, esa búsqueda that seeking no se enfoca en Dios, is not focused on God, sino en nuestra felicidad. but on our happiness. Entonces, So los then- hombres siempre han querido Men have always wanted ser felices to be happy, viviendo lejos de Dios, living sin away from considerar a God, Dios. without considering God. Y sin embargo, la consecuencia ha sido And nevertheless, the consequence has que been entre más se busca la felicidad, that the more you look for happiness, más vacíos the more y empty más infelices somos. and unhappy we are. Porque nosotros sabemos Because we know
que lo único que nos da that the felicidad only thing that gives us y happiness sentido a la vida in the sense of life es Cristo. is Christ. Por ejemplo, Platón y Sócrates For example, Plato and Socrates, promueven la confianza en el hombre, they always spoke about confidence in man, en que nosotros podemos mejorarnos a that nosotros mismos. we can improve ourselves. Y esto parece que no fuera un pensamiento cristiano, And this doesn't seem like it's a Christian o que thought, fuera ajeno a nuestra manera de pensar como cristianos. or if it was something that was like not foreign to the way that we thought as Christians. Sin embargo, me atrevería a decir But nevertheless, I would dare to say que tal vez la mayoría de los cristianos de nuestra época that maybe the majority of the Christians of our time siguen influenciados por este razonamiento platónico. they're still influenced by this Platonic type of thinking, ¿Cómo? reasoning. Why? Simplemente al ver Simply just by seeing la mayor parte de los the cristianos majority of Christians que quieren that want ser mejores, quieren, be better, behave better, quieren luchar, they want to fight, quieren tener victorias, o victory over sin, quieren servir a Dios, gospel, que nosotros tenemos que agradar a Dios, that we have to please God, que nosotros tenemos que servir a Dios, that we have to serve que God, nosotros tenemos que cumplirle a Dios that we have to fulfill y que to tenemos God, que cada día ser mejores. and every day be better. Eso no es diferente This is nothing different a than la filosofía platónica, from the Platonic type of Exactamente lo philosophy. mismo. It's exactly the same. solo que nosotros hablamos de Dios. The only thing is that we make it into God's point of Platón no view, God's, mencionaba en este caso específico a Dios, and this is specifically towards pero God. exactamente el mismo But it's pensamiento exactly the same thing. disfrazado It's just with a, de cristianismo. it's changed up a bit. La It's covered filosofía, Christianity. la Philosophy, influencia de la filosofía, the church. el cristianismo Christianity, de nuestros tiempos, in our times, todos sabemos, we all know, está más enfocado en las doctrinas is more focused on doctrines antes que la vida. instead of life. Esto es una consecuencia de la influencia This is a con del racionalismo y el existencialismo. of rationalism and existentialism. Quiere decir, los cristianos That means that Christians quieren interpretar y Want- estudiar to interpret and study la palabra de Dios the Word of God por medio del razonamiento, through reasoning, por medio de filosofías, de Through alguna manera philosophies. impregnados de conceptos filosóficos, full of philosophical concepts, y quieren encontrar la lógica, and they want to find el logic entendimiento racional y lógico in the rationalizing type of logic a los conceptos o los misterios divinos. to divine concepts or Y mysteries. como consecuencia de eso, And as a consequence of that, los cristianos han caído en un fundamento doctrinal. Christians have fell into a doctrinal foundation, Y hay una iglesia completamente dividida and there's a church that's completely divided por doctrinas. because of doctrines. Entonces, el fundamento de la mayor parte de los cristianos de hoy So the foundation of most Christians today es qué doctrinas creen, is what type of doctrines do you cómo believe? interpretan la palabra. How do you interpret the word? Las diferencias de interpretación y doctrinales The differences between doctrines and interpretations de unos grupos con from otros some groups to others ha producido las denominaciones have produced y las denominations divisiones and divisions dentro de la iglesia cristiana. inside of the Christian church. Eso es nada más y nada menos This is no more or less que otra influencia than another de la influence filosofía racionalista of the philosophy of rationalism y el existencialismo, and existentialism aplicada applied a la vida cristiana. to the Christian life. Por ejemplo, en las oraciones, For example, in prayers, la mayor parte de los cristianos, the major part of Christians, y hay muchos cristianos que les gusta orar bastante. and there's a lot of Christians that want it, like they love to pray, Hay muchas iglesias que There's many hacen churches muchos servicios de oración, como llaman, that do a lot of services of prayer, y as they're algunos called, hasta con ayunos. and some even with fasting. Pero la mayor parte de las oraciones But the major part of prayer, están enfocadas they're focused a la complacencia personal y emocional. on personal pleasure and Los emotional cristianos se pleasure. reúnen a orar, Christians gather and they start talking. a pedirle a Dios They start praying, asking God lo que ellos quieren, what they want, lo que ellos necesitan, what they need, lo que ellos desean, what they desire, lo que ellos piensan que what es bueno, they think is good. pero ajenos But al conocimiento it's foreign and De- far away from the del knowledge corazón de Dios, of the thought of the heart of God. ajenos
away afuera, por fuera de la esencia del propósito de outside Dios. of the essence of the purpose of God. Y entonces piensan que porque hacen mucha oración So they think because they're going to do a lot of y prayers porque hacen hasta ayunos, and they fast, entonces son cristianos muy buenos, well muy then espirituales they're very good spiritual Christians y están agradando a Dios. and they're pleasing God. Y no nos damos cuenta And we don't realize que aún esto that even that es una influencia is an muy influence, clara de las filosofías a very clear de la influence época of the philosophies que of the están, time, invalidando which are making it null e impidiendo and stopping el verdadero conocimiento de the Dios. true knowledge of God. Muchos cristianos Many Christians, no están enfocados en conocer they're not focused on knowing de manera pura in a pure way la perfecta voluntad de Dios, the perfect will of God. sino que están más enfocadas sus vidas But their lives are more focused on en hacer sus propios caminos y sus propios destinos making their own paths, their own destiny como cristianos, as Christians, de acuerdo a los anhelos personales. according to their own goals or desires. Entonces, son cristianos que conocen muy bien la palabra, So they're Christians who really know the word la well. Biblia, They know the Bible. a pesar de que leen las escrituras. Even though they read the scriptures, Sin embargo, nevertheless, sus vidas están marcadas their lives are marked porque cada uno está buscando by what each one is looking for, su propio destino. their own destiny. Cada uno está buscando su propio camino, They're all looking for their own path, de acuerdo according a lo que cada uno desea. to what each one wants. O sea, en otras palabras, So in other words, no conocen they don't know la perfecta voluntad de the Dios, perfect will of God. no conocen el corazón de They Dios, don't know the heart of God, ni viven conforme al deseo de Dios. nor do they live according to the desire of God. Pero, But como son cristianos, since they're Christians, como van a las reuniones de la iglesia, since they los go to the church servicios, meetings, como oran services, mucho, since they pray a lot, como leen la Biblia since they read the y Bible, como tratan de hacer buenas and obras, since they try to do good works, pues piensan que están bien well, they think that they're good. y no se dan cuenta And they don't realize que son cristianos completamente impregnados, that they're Christians that are completely influenciados, full and influenced entenebrecidos, velados and blinded por la influencia de las filosofías de esta by the época. influence of the philosophies of this time. Las prioridades de muchos cristianos son primero las prioridades personales. The priorities of many Christians are firstly their own priorities. ¿Cuál es mi necesidad? What's my need? ¿Qué es lo que yo quiero? What do I want? ¿Qué es lo que a mí más me conviene? What is more convenient to me? Y después And then after, miramos el reino de Dios. let's see what God Si es wants. que vemos algo en él. That's if we do look for God's Porque hoy en kingdom. día, Because nowadays, básicamente la revelación del reino, basically the está revelation of the casi kingdom escondida. is almost completely hidden. Muy pocos creyentes realmente Very están viendo el few reino. Christians are really seeing the kingdom Por causa because de la influencia de la filosofía de esta época. of the influence of the philosophies of this Entonces, age. So, Vemos frutos. we see fruits. Por eso vemos los cristianos que, por ejemplo, That's why we see Christians, for example, el trabajo work es más importante is more important que las cosas de la iglesia. than the things of the church. Mi complacencia o mis satisfacciones personales son más My- importantes que My personal todo esto. Empezamos a tener actitudes negativas o was this. Por ejemplo, interpretamos la palabra de Dios For example, we interpret the word of God partiendo de la influencia de nuestra propia racionalidad, based on influencia filosófica. all of this physical. And Esto es para el mundo. we would say this is not for us, this is for Número the uno. world. Number one, La negación a Dios. Todos estos pensamientos, todas estas filosofías, denying God. en el fondo están negando a Dios. In all these philosophies, and behind it all, everything is Están denying negando God. que exista un creador They're que denying that there's a planifica- created design. y que la vida y la existencia no creemos esto. Oh, we don't believe that, ¿Cierto? right? Lo primero que nosotros los cristianos diríamos no. It's not for us. Entonces, si no creemos esto, So if we don't believe this, ¿por qué then why vivimos todavía? do we still philosophies? No sé si me hago entender. Lord, Y venimos practicando ciertas tradiciones. and we practice certain traditions. No voy a entrar en I'm not específicamente. going to nada. get into Y nos damos realize that en that cosas tradition paganas o satánicas. not anymore, right? So then, El origen thought and satanic que thought, parte de la negación de Dios which it has part of doing the denial of niega la God, existencia de un diseño preexistente. Y todo este mover and this whole de la movement época, of the time. y vamos a hablar de nosotros, We're going to talk about ourselves.
viene de esa fuente. comes from this free of the knowledge. Aún así, cuando Act que al punto to the point, reflejan más the philosophical time, que la revelación y la vida del Señor. than the revelation and life of the Lord. Y tal vez algunos dirán, hermano, pero Not like that. bueno, que el Señor nos muestre. Well, the Lord shows us, please. Estas filosofías So these philosophies, básicamente basically, nos están diciendo, they're telling us, tú vas a decidir con tu vida, you're going to decide with your life. o mejor dicho, tú le vas a encontrar tu propio sentido a tu vida. Better yet said, you're going to find your own sense of life. Tú tienes que buscarle la felicidad, tú tienes que buscar tu propia felicidad, You have to seek your own tú happiness. tienes que hacer tu futuro, You have to make your future. tú tienes que tener tus planes, You have to have your own plans. porque todo depende de ti. Because everything depends on you. Tú estás solo Are you alone? y todo depende de ti. And everything depends on you. Entonces, todas tus decisiones, All of your decisions, todas tus actitudes all of your attitudes van a ir de acuerdo a esos pensamientos. are going to go according to those thoughts. Es como quien dice, son las It's like doctrinas someone that says it's doctrines que Satanás nos ha marcado, which Satan has marked in us, sobre la cual which is, nosotros vivimos, and according to that we pensamos y live, actuamos, and we act and think that way. y somos cristianos. And we're Christians. Incluso bajo estos esquemas, And according to those schemes, nosotros cuestionamos las cosas, we question things. juzgamos las cosas. We judge things. Esto es injusto, This is unjust. está bien, This is good. esto está mal, That's bad. esto me conviene. This is convenient Esto for no me. me conviene. This is not convenient for me. Razonamos, We reason. analizamos We analyze. de acuerdo al conocimiento, a nuestra according lógica to the knowledge of our y a nuestras emociones. and our emotions. Aún las decisiones que tomamos Even the decisions we take son marcadas por esto are marked by y this no por la vida del Señor. and not by the life of the Lord. Entonces, So then, buscamos también nuestra propia justicia. we also look for our own justice. Una de las consecuencias más impactantes de esta filosofía One of the most impactful consequences of this philosophy para esta época for this age es que cuestiona la condición de la mujer en la sociedad con respecto al varón. is that women question their place in society in respect towards men. Entonces, So then, estas filosofías, these estos fundamentos philosophies, existencialistas, racionales, empiristas, these imperialist type of and existential type dieron of lugar philosophies, they fill a spot para que so that se pudiera destapar they could cover libremente or uncover la freely condición the condition, degradada de la mujer en la sociedad. the degraded condition of women in society. Se pudiera destapar They libremente could uncover freely, la condición the del hombre condition machista of a machovist man, y cómo la mujer siempre fue, o por muchos años fue considerada inferior al hombre. and how the woman was always, or for many times, was considered inferior suena towards bien. man. Entonces, todo esto prepara esto So- que tenía mucho fundamento. So this all prepares this that has a lot of foundation, Preparó la tierra para el surgimiento de un movimiento feminista. prepared the ground for the feminist movement. Y en este movimiento And in this movement, se parte de la base it is based off of de que el hombre siempre fue calificado como el sexo fuerte that man was always qualified or, it's put as the strong sex, y la mujer como el sexo débil. and woman as the El weaker hombre sex. como más inteligente y más capaz The man is more intelligent and he's more y la capable, mujer como menos inteligente y menos capaz. and the woman as less intelligent and less capable. Estas diferencias And these differences llevaba a que el hombre fuera el que tuviera el poder it made de las decisiones políticas, caused man to have power over political decisions, económicas, economic, culturales y sociales, cultural, and social, dejando a la mujer de un lado putting women aside para que ella se ocupe de la casa y de los hijos. so that she could only take care of the home and children. Esta desigualdad social This inequality, social inequality, trajo como consecuencia en el siglo XVIII comenzó a hablarse de un movimiento feminista. and it brought to cause that in the 18th century, unequal
Dígalo otra vez, la última parte. Como The feminist movement. consecuencia que en As el a siglo cause, XVIII in the comenzase a 18th hablarse century, del movimiento they started feminista. talking about feminist movement. Entonces, So then, buscando con esto looking in this, dar posibilidad a las mujeres it tried to give possibility de que to tuvieran women los mismos derechos y las mismas oportunidades que los varones. that they would have the same rights and power as man. A finales del siglo XIX, And at the end of the 19th century, el término feminismo evoluciona the term feminism revolutionized hacia un significado positivo, into a positive meaning, buscando la justicia social. looking for social justice. La mujer comenzó a unirse en defensa de sus derechos Women started to unite herself in her own y rights, comenzó a formar organizaciones. and she started to form organizations. En el siglo XIX, In the 19th el century, movimiento socialista The socialist marxista movement, Marxism, fue el que básicamente destapó esta puerta. was the one that pretty much opened or uncovered this door Al presentar en su filosofía to present in its philosophy que el origen de la opresión de las mujeres that the origin of the oppression of women se basaba en que la mujer was based off of women no formaba parte not forming a part de la lucha de clases in the fight of classes o de la propiedad privada or private property, porque no era un elemento competente y competible para el trabajo. because they were not a competent element in work. Por lo tanto, debido a que la mujer no trabajaba, So since women didn't work entre comillas, in quote en quote trabajos in industriales, industrial jobs and things like that, competía con el hombre en los trabajos, igual que el hombre, they competed with men in jobs. debido a que la mujer no producía dinero, Since women, or they didn't, and since no tenía women la didn't capacidad de ganar plata y producir. make money or produce money and have the capacity to it, Este movimiento marxista this Marxist dijo, movement, ese es el origen that is the origin por medio de la cual la mujer se ha quedado oprimida. because women have been oppressed or they're La still mujer oppressed. la han dejado en la casa cuidando a los niños, Women- el hombre sale a trabajar, Women have been left in the whole house taking care of children, and men go out and work. el hombre es el que gana dinero, Men make money, el que produce, they produce. por lo tanto el que gana el dinero y produce es el So- que tiene el poder, He who produces and makes money is the one tiene who la has the autoridad y power. lo tiene todo. He has authority and has everything. La mujer ha quedado Women have stayed abajo. down. Por lo tanto, So then, la emancipación de la mujer the emancipation of women, va a depender it's going to depend de que on la mujer vaya a la producción y la independencia económica. and that the women will have independence in the economical Entre a point of view, participar activamente en la producción, en el trabajo, to participate in work, y asuma una independencia económica. and she can assume an independence and economical independence. Esto lo escribió Engels, Angus wrote this Friedrich Engels, en el Friedrich libro El Engels. origen de la familia y la propiedad privada del Estado. in the book called The Origin of the Family and Private Property and the State. Incluso diciendo And he inclusively said que el origen de la opresión de la mujer no dependía de causas biológicas, that the origin of the woman was not because of biological sino reasons, básicamente por but cuestiones basically sociales y it was laborales. because of social and work-related reasons. Entonces, So then, esta opresión de las mujeres se desarrollaba en el hogar this oppression of women started to have a place in the home, y las pocas que trabajaban and the times that they worked, tenían situaciones discriminatorias en el trabajo. there was a certain type of En discriminatory otras palabras, la situations at mujer no work. tenía igualdad de derechos In other y words, oportunidades que los hombres. They didn't have equality of rights and opportunities as man did. Por tal razón, So for such reason, la mujer se fue convirtiendo en un objeto del hombre women started becoming the y un object of objeto de man consumo para la sociedad. and an object of consumerism in society. La sociedad occidental ha llevado hasta el extremo la degradación social del ama de casa, Western society had as an extreme the social degradation of a caretaker in the home, y el cuerpo femenino se convirtió en objeto de explotación para la libertad masculina. and the feminine body was converted into an object of exploitation for masculine freedom, Simón liberty. Simón de
Begó, Simon de Beauvoir fue un ejemplo was an example de cómo la teoría feminista supone una transformación revolucionaria of how feminism became a revolutionary para que las transformation mujeres pudieran expresar so that women could express themselves, su derecho a la their igualdad. right to equality. Estas dificultades fueron también expresadas por Betty Friedan, These difficulties were also expressed by Betty una Freeman, americana, who was an American woman, Betty Friedan. cuando dijo que el problema de la mujer era un problema que no tenía nombre. Well, she said that the problem that women had didn't increíble. have a name. O sea, que era increíble. It was incredible. Entonces, Unbelievable. esta mujer, Betty, contribuyó a fundar una organización nacional para las mujeres en Betty Estados Unidos. formed a foundation for women in the United States. Una de las organizaciones feministas más importantes de este país. One of the most important feminist foundations in this country. ¿Cuál fue la solución que todo este mover What was the solution that all this movement, con trasfondo de la filosofía with the face of philosophy, quiso darle a esta problemática? and it started to bring this problem? Las mujeres Women son iguales a los hombres. are equal to man. No hay diferencias. There's no differences. Eso sucedió en el siglo, a principios de mediados del siglo XX That happened in the beginning of the 20th century, en la humanidad, pero In humanity. no es parte de nuestro lenguaje but cristiano. it's not part of our language as a Christian. Por ejemplo, las mujeres cristianas nunca For dicen example. que las mujeres somos iguales a los hombres, ¿cierto? Christian women never say they're equal to man, right? Ni siquiera lo pensamos así, We don't even think it, right? ¿cierto que no? Right? Este fue el punto de This batalla was the point of battle, or the battle point de este movimiento. of this movement, this feminist movement. Lo que levantó este movimiento, What started this movement? las mujeres somos iguales a los hombres. Us women are equal to No men. somos diferentes. We're not different. No somos menos. We're not less. Los hombres no son más que nosotros. Men are not more than us. Entonces, un rechazo a toda la desigualdad, So they rejected all inequality, a pesar de las diferencias corporales y funcionales. even though they're functioning and body difference. There's bodily differences as O well. sea, el hecho de que la mujer fuera la única que biológicamente podía tener hijos, So since women are the only ones that biologically can have children, que biológicamente la hace diferente al varón, biologically it makes them different to men. entonces como hay una diferencia biológica, So since there's a difference in biology, como el principio del movimiento feminista es somos iguales a los hombres, no somos diferentes, as the principle of the movement, the feminist movement, we are just like men. There's no difference. entonces Then tenemos que resolver las diferencias biológicas. we have to solve these biological differences. Hay que buscar una solución Now we have to look for a solution a todo lo que nos haga diferente al varón. to everything that makes us different from Entonces la man. solución es So the solution is aborto. abortion. Si el tener hijos If having children y el quedar embarazadas and becoming pregnant nos va a diferenciar de los varones is going to make us different than men, y nos va a poner en condiciones and it's going to put us in conditions en que no podamos competir igual que el varón, in where we can't no compete podamos tener los mismos derechos y mismas libertades que el varón. in the same way with men and have the same freedoms and Entonces, rights. Then La solución, the solution tenemos derecho a abortar. is that we have the right to abortion. Si a mí no me conviene tener el niño, If it's not convenient for me to have a porque esto me child va a poner en condición de desigualdad, because it's going to put me in a condition of inequality, entonces then aborto. I abort. Yo tengo el derecho. I have the right. La filosofía existencialista. The philosophy of existentialism. No hay principio, recuerden. There's no Eso bel- ya se quitó. There's no beginning. Remember, hay that's valores. gone. There's no values. Simplemente yo existo, It's just that I exist. que es lo que a mí me It's conviene, whatever's convenient to que me, es lo que a mí me interesa, whatever's interest to me, cuál es mi necesidad what's my y need, qué es lo que yo quiero. and what do I want. Con base en eso yo actúo. Based on that, I Entonces, act. la mujer marcada por toda esta influencia So women marked by all of this en influence este movimiento in this movement dijo, a mí said, me conviene tener derecho a abortar. it's convenient for me to have the right to abort. Como también me conviene As it's also convenient salirme del yugo del compromiso matrimonial. to come out of the yoke of compromise in Entonces, marriage. más bien las mujeres comenzaron a promover, So women started to, fueron las mujeres las que comenzaron el movimiento Propone- feminista, no fue el varón, it was the woman who made this feminist movement, not man, la unión libre. what was Unión that? libre.
free union. O sea, me voy a vivir sin compromiso. In other Me words, junto con alguien, pero sin I'm compromiso. going to live with someone, but without any kind of compromise. De tal manera In such a way que si ese hombre empieza a tratarme a mí como no, yo espero que no me debe hacer, like if that man starts treating me like I don't think he should, yo ya no me siento obligada then I don't feel a obligated tener que aguantármelo. to have to put up with him. Empaco mis cosas y me voy. Pack up my stuff and I'm No gone. tengo ningún compromiso I have no compromise. legal Nothing de legal ninguna clase. or any kind of way. Soluciones Solutions para poder lograr esa premisa to make that happen. del movimiento feminista. The feminist movement. La mujer es Woman igual que el varón is equal to man, y poder competir con el varón. and to be able to compete with man. Entonces So then, sale todo este movimiento. all this movement comes out. Aborto sí, Abortions, yes. esto lo decido yo. I decide this. Así se levantaron las mujeres. That's how women Es started mi coming up. decisión. It's my decision. No es la decisión de nadie, pero It's es la not mía. any decision of anyone else Es but mi vida. myself. It's my life. Es mi decisión, It's my decision. es lo que a mí me interesa, It's what interests me, es lo que a mí me conviene. and it's what is convenient for me. Todo esto para poder que la mujer se sintiera libre, All this so that women may feel free, aún para poder competir laboralmente con el hombre. even to compete freely with man. Porque una de las cosas que hace más frágil a la mujer en la competencia laboral Because one thing that makes women more fragile in the workplace es la maternidad. is maternity. Entonces, así se promovió el aborto, So that's how abortion was legalizando el aborto poco a poco. making abortion legal, Y little by todo little. esto, el pionero de esto fue Rusia, And the pioneer of all this was Russia, con la filosofía marxista, leninista, with the Marxist philosophy atea, and the atheist, apoyada por el philosophy. existencialismo ateo, supported by the existentialism Existencialismo philosophy ateo y el racionalismo y la and filosofía atheism griega. and rationalism and Greek philosophy. Entonces, So then, vamos a ver algunas cifras sobre el aborto. we're going to see a sentence over abortion. Casi todas las organizaciones mundiales que dan datos sobre el aborto Almost all of the worldly organizations that give data about abortion están más o menos de acuerdo que se producen aproximadamente unos 45 millones de abortos anuales. are more or less, according to producing about 45 million abortions every year in the world. Esto es más o menos el 20% de los embarazos, de todos los embarazos de las mujeres en el mundo. This is more or less approximately 20% of the total of pregnancies in the whole world. Y estas cifras And this, numbers, Estas- statistics, probablemente no sean tan reales tampoco, almost probably aren't even that real. porque muchas estadísticas Because a lot of statistics se están manipulando are manipulated para que no se muestren como son. so it doesn't show you how it is. Así que probablemente So- esto sea mucho mayor la cifra. The statistic might even be a lot more. Hoy en día, So nowadays, hoy, el now, aborto abortion es la primera causa de muerte en el mundo. is the first cause of deaths in the world. Por causa del aborto, And because of abortion, se calcula unas 20,000 mujeres que mueren por abortando. it's calculated that about 20,000 women die because of abortion. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? What does the Word of God say? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romans 12, 1 to 2. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. It says, present your bodies a living sacrifice to God, Y que pure. no nos amoldemos al presente siglo And let's malo o a este mundo, not conform to this evil present age, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente but let us be transformed through the renewing of our minds para que comprobemos la perfecta voluntad de Dios. so we agradable y understand perfecta. the perfect will of God. Esto nos lo dice el Señor a nosotros. The Lord says this to us. La pregunta es, The question is, ¿somos cristianos? we're Christians. ¿Realmente estamos siendo renovados? Are we truly being renewed? ¿Realmente nuestra mente es la mente de Jesús? Is our mind truly the mind of Jesus? ¿O realmente nuestra mente sigue siendo la mente
de esta época, Or is our mind continuing to be the mind of this age? de la influencia marxista, Of the influence, the Marxist influence, del existencialismo, of existentialism, del racionalismo, of de las rationalism, filosofías. of philosophies. ¿Cuál es la mente de nosotros los cristianos? What is the mind of us as Christians? Es verdad que este movimiento It's true that feminista this feminist movement surgió para buscar y rescatar muchos abusos happened to rescue from many y abuses desprecios hacia la mujer. and a lack of, judgments En eso towards estamos women. de acuerdo. In this, we are in agreement. Como cristianos As Christians, debemos rechazar todo lo que we should lleve a reject abusar o a denigrar a la mujer. all things that degrade or abuse women. El machismo es un mal que debemos rechazar. Masochism is something that we should reject. Es algo que distorsiona el diseño de Dios It's something that distorts the design of God y la función del varón. and the function of man. El feminismo sacó a la luz problemas reales y críticas que necesitaban una atención responsable. Feminism brought to light a lot of problems and real criterias that have to do with a lot of attention, responsible attention. Sin embargo, el problema Nevertheless, the problem fue que la solución is that the solution que se le vino a dar that came fue a través de un movimiento ideológico Was- basado en filosofías through a biological movement based on philosophies ateas that are atheist, que produjeron un movimiento ateo feminista. which provided a En atheistic otras type palabras, of la movement. solución, So in other words, the solution, antes que haber puesto los ojos en Cristo instead of putting our eyes on Christ, y que fuera Dios el que nos llevara al diseño, and then it might have been God that took us to the design, el hombre man, inteligente, entre comillas, intelligent, quote unquote, quiso resolver el problema he wanted to solve the problem. con sus emociones y su With his- lógica y su inteligencia, Emotions and intellect, con el árbol del conocimiento. according to the knowledge, Entonces, the tree esta of solución knowledge. trajo, So this solution brought, antes que resolver este problema real, instead of solving this true problem, ha traído un problema mucho más grande. it's brought a lot bigger problems. Yo creo que es probable que pronto empiece a crearse un movimiento machista. I think it's already happening. I think there's going to happen, Porque las cosas están a volteando a Mashivist otro lado. movement is going to start coming on now. La balanza está yendo para otro lado The probablemente. balance is going to the other side now. La cura ha sido más grave que la enfermedad. The cure has been more severe than the infirmity. Entonces, the basado en las sickness. filosofías, So based on philosophies, cada uno debe buscarle sentido a su vida en un mundo incierto y sin sentido. everybody looks for meaning to their lives in a world that's full of not meaning, uncertainty. Cada uno debe buscar la solución. Everyone should look for their own solution. Entonces la mujer debe So buscar then- su solución. Women should look for her own solution. Entonces la mujer renuncia a su papel de mujer So woman denounces her role of woman, y la mujer quiso and she wanted tomar el lugar del hombre. to take the place of man. Entonces, So then, para hacer eso, to do this, la mujer tuvo que liberar women had to become free, muchos conceptos and free of many concepts que son contrarios al diseño de Dios. which are contrary to the design of God. O sea, ese movimiento vino a atacar de manera radical la familia, That movement came to attack in El a very matrimonio, radical way family, la maternidad, marriage, maternity, y cualquier distinción entre el hombre y la mujer. and any other type of distinction between men and women. Catherine Bliss, una mujer que se llama Catherine Bliss, A lady named Catherine Bliss. trajo un estudio en 1949 en un concilio mundial de iglesias. She brought a study in 1949 in a mujer worldwide cristiana. council of churches, a Christian woman, Influenciada por esta filosofía, obviamente, y este movimiento, influenced by this philosophy, obviously this movement, donde presenta en este concilio where they present in this council que el servicio y el estatus de la mujer en la iglesia debe ser igual que el del hombre, that the service of women in the church should be equal to men, que se debe eliminar toda diferencia that any type of entre el hombre y la influence mujer en la vida de la iglesia. between men and women should be eliminated Se in the church. promovió el Any igualitarismo difference. So
Equalism was promoted. O sea que el liderazgo debe ser compartido igual entre el hombre y la mujer. So leadership should be shared between men and No women, solamente en la iglesia, not just in church o en la casa, o en or la the sociedad. house, anywhere. De esta manera, el This- feminismo no solamente penetra la sociedad, In this way, feminism isn't just penetrated into penetra el society; matrimonio, it's penetrated into sino que penetra la matrimony iglesia. and in the church. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el aborto, sobre todo esto? What does the Bible tell us about all this? Vamos a confrontarlo con lo que nos dice la palabra de Dios. Let's confront it with what the Word says. Dios crea al varón y a la mujer con algunas similitudes, pero con otras diferencias. God creates men and women with some similarities, but also with differences. Estas palabras, según Dios, These words, according to God, el hombre no es igual que la mujer. man is not the same as woman. Dios nos hizo con algunas diferencias, God made us with certain differences, con el propósito With the de que purpose hubiera of- un complemento, no una competencia. that it should be a fulfillment, not a competition. Que la relación de la mujer con el hombre y el hombre con la mujer no fuera competir, sino The re- complementar. The relationship between man and woman shouldn't be a fight, but something to complete. Dios también nos muestra God also shows us que tanto el hombre como la mujer tienen la misma dignidad that men and women have the same dignity y el mismo valor delante de Dios. and the same value in front of God. En otras palabras, que In other delante de words, Dios that in front of God, el hombre no es superior a la mujer. man is not superior to woman. Dios crea el sexo masculino y el femenino, God creates the masculine and feminine sex, cada uno con características biológicas, each one with biological characteristics, hormonales, hormonal, emocionales emotional, y físicas diferentes, and physical differently, que hacen que la mujer sea mujer y que el which hombre makes the hombre. woman woman and man man. Sin embargo, el feminismo pretende que los Nevertheless, hombres las vean como otros hombres. Feminine makes them believe that you see women as other men. Las mujeres somos igual que los hombres. Women are just like men. Entonces, la mujer quiere que los hombres la vean como otro hombre. So women want them to see them like another man. Y las mujeres no se han dado cuenta que ellas mismas se están denigrando a sí mismas. And women are realizing now that they're De acuerdo al degrading diseño de themselves according to the design of God. Cada vez que una mujer dice somos iguales a los hombres, So women say, "Oh, we're just like men." Every time they say that, ¿de dónde vienen esas palabras? where do those words come from? ¿De dónde? Where? ¿Ah? ¿Y de dónde viene el feminismo? It comes from feminism. Where does feminism come from? De las filosofías diabólicas ateas, ¿cierto? The diabolical philosophies and atheistic Si philosophies. cada uno actúa según el diseño, el orden de Dios, If everybody act according to the design of God, de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo according al to the orden de design Dios, of God and the order of God, todo debería funcionar bien, everything should work En well, armonía. in harmony, con propósito. with purpose. Pero si funcionamos según las pretensiones de los hombres, But if we act according to the pretensions of man, todo va a funcionar mal. everything's going to work out wrong. Entonces, pedirle a una mujer que sea como un hombre So to ask a woman to be like a man, o pedirle a un hombre que sea como una mujer, or ask a man to be like a woman, que eso es lo que está pasando hoy en día. which is what's happening nowadays. Muchas mujeres están saliendo a women trabajar y los hombres quedan en are la going out to casa work. cuidando a los niños, And men are staying home to take care of the kids, por ejemplo. for example. El feminismo ha hecho que muchos hombres comiencen a comportarse y a funcionar como mujeres. Feminism have made a lot of men act like women. ¿Cómo han ganado, no? Look how they've won, right? El feminismo ha traído una confusión de género Feminism has made a confusion of genes, y así se ha levantado la ideología de género, que es confusión. and that's what has lifted up this confusion. Gender confusion. El hombre y la mujer están más confundidos que nunca Men and women are more confused than ever, y las nuevas generaciones están creciendo en este mar de confusión. and the new generation is being brought up in this bad confusion. Dios tiene su reino God has his kingdom, y el deseo de Dios es establecer su reino en la tierra. and the desire of God is to establish his kingdom on the Y earth. nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos As Christians and children of God, are llamados a heredar el reino. called to inherit that kingdom. Reino significa orden, Kingdom means order, niveles de autoridad, levels of authority, diferencias, differences, coordinación mutua, mutual coordination, complemento, complement, etcétera, etcétera. etc., etc. Pero estas cosas no forman parte del movimiento feminista. But these things don't form part of the feminist movement. Dios crea un esquema de autoridad tanto para el hogar, la sociedad y la iglesia. God creates Dios.
God creates a scheme, a significant order with differences De in autoridad. levels in authority and mutual coordination. Jesús, Jesus, siendo en forma de Dios, being in form of God, toma forma de siervo y se hace obediente a su Padre. takes the form of a servant and he makes himself obedient to his Father. Jesús siendo Dios, Jesus being God, se encarna he becomes flesh. y en su encarnación se humilla, And in his flesh he se humbles somete himself, hasta morir en su humanidad en la cruz. submits himself to dying in his humanity on the cross. También Jesús se somete a las autoridades de la tierra, Jesus also submits to the authorities on siendo el earth, creador. being the creator. Dios dice que el varón es cabeza de la mujer God says that he is the head y of Cristo the es cabeza woman, del varón and Christ is the head of man, y Dios cabeza de Cristo. and God is the head of Christ. Dios el Padre no es más importante que Dios el Hijo. God the Father is not more important than God the Son. De hecho, son lo mismo, ¿no? In Son fact, uno. they're the same. They're one. Sin embargo, Nevertheless, el Hijo, o The sea, Son. Jesús en su humanidad, Jesus in his humanity libremente, voluntariamente decide Freely. someterse and voluntarily he decides to submit como hombre as a man a su Padre. to his Father. Nadie obligó a Jesús a hacerlo. Nobody En su obligated humanidad. Jesus to do it in his humanity. De la misma manera, In the same way, en el diseño de Dios, in the design of God, la mujer debe voluntariamente y libremente woman should voluntarily and freely someterse a su marido submit herself to her para husband reflejar así el orden de Dios y el reino en esta tierra. to reflect the order of God and the kingdom on this earth. Obviamente Obviously, que esto no va a suceder this isn't going to happen mientras las mujeres tengan una mente feminista as long as women have a feminist type of mind o una mente or a mind impregnada That's- de las filosofías de la época. full of the philosophies of this age. Dios nunca le dice al hombre God never tells man que someta a la fuerza a su mujer to make his woman by force y submit. que la someta a las buenas o las malas. Eso no dice la palabra de Dios. By good or bad, make her submit. The word of God doesn't Por say eso that. cuando los varones So that's why men, cristianos Christian men, tratan de someter a sus esposas try to make their wives submit porque consideran que son la autoridad, because they consider themselves authority, manipulándolas manipulating them o a la fuerza. by force. Obviamente Obviously, esto no es parte del diseño de Dios. this is not part of the design of God. Dios nunca nos dice a nosotros que hagamos eso. God never tells us to do that. Ni siquiera que le estemos reclamando, tienes que someterte porque Dios dice. Que Nor eso a does veces lo hacemos. He start saying, you have to submit because that's what God says. Recitamos la palabra de Dios. And we recite the word of God. Por el contrario, On the contrary, lo que la Biblia dice what the Bible says, al hombre es que The man ame is- a su mujer. love your wife. Nunca nos dice a los hombres, It never says to man, sometan a su mujer. make your woman submit, ¿Cierto? right? ¿O estoy equivocado? Or am I wrong? Esa es la mujer That's the woman. a la que Dios le dice que se someta, It's to the woman that God says to submit, pero nunca le dice al hombre que someta a la mujer. but he never says to man to make the woman O submit. sea que la mujer debe someterse So the woman should submit por la vida del Señor, through the life of the por Lord, tener una mente renovada en to Cristo. have a renewed mind ser in una Christ, mujer de Dios. renewed life in Christ, to be a woman of God, No porque sea obligada, not because she's o porque sea obligated, abusada, or because she's o abused, porque sea manipulada. or because she's manipulated. Por eso Pablo explica que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón porque Adán fue creado primero y después Eva. That's why Paul explains that women should not exercise authority over man because Adam was first created and then Eve. Y que Adán no fue engañado sino la mujer. And Adam wasn't the one who was deceived by the woman. Todo esto comenzó en el huerto de Edén, This all happened and started in the Garden of cuando Eden. la mujer asumió la función de liderazgo en el huerto. When the woman Ahí comenzó todo. exercised the function of leadership in the garden. That's when it all started. Lo primero que pasó cuando Adán y Eva fue que la mujer tomó la delantera. First thing was what happened was because the woman took that first place, that first step. Eva hizo las veces de cabeza Eve took the place, the headship over Adam, y Adán hizo las veces de Eva. and Adam took the place of Eve. Adán se sometió a Eva. Adam submitted to Eve Voluntariamente. voluntarily. Eva comió, Eve ate, tomó la
decisión primero. She took the first Y dice decision. la Biblia que cogió y le dijo al esposo, And come. the Bible Y says él, she y said él to her muy husband, obediente, eat. muy And him, sometido, very humble and muy obedient, sumiso, comió. very submissive, he ate. It's like, anything for you. ¿Qué es lo que nos dice el sistema? What does the system say? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de What does Dios? the Word of God say? Cuando las mujeres asumen posiciones de líderes en la casa, en la sociedad, en la iglesia, When women assume positions of leadership in home and church, and están contribuyendo a la Society. confusión, they're contributed to the que es confusion, lo que hoy se ha desarrollado como la ideología de géneros. which today is considered the El hombre y la mujer están más confundidos que nunca men and women are more confused than ever, y las nuevas generaciones están creciendo en este mar de confusión. and the new generation is being brought up in this bad confusion. Dios tiene su reino God has His kingdom, y el deseo de Dios es establecer su reino en la tierra. and the desire of God is to establish His kingdom on the Y earth. nosotros como cristianos, And como hijos de we- Dios, estamos As Christians and children of God, are llamados a heredar ese reino. called to inherit that kingdom. Reino significa orden, Kingdom means order, niveles de autoridad, levels of authority, diferencias, differences, coordinación mutua, mutual coordination, complemento, complement, etcétera, etcétera. etc., etc. Pero estas cosas no forman parte del movimiento feminista. But these things don't form part of the feminist movement. Dios crea un esquema de autoridad tanto para el hogar, la sociedad y la iglesia. God creates Dios. God creates a scheme, a significant order with differences De and autoridad. levels in authority and mutual coordination. Jesús, Jesus, siendo en forma de Dios, being in form of God, toma forma de siervo y se hace obediente a su Padre. takes the form of a servant and he makes himself obedient to his Father. Jesús siendo Dios, Jesus being God, se encarna he becomes flesh. y en su encarnación se humilla, And in his flesh he se humbles somete himself, hasta morir en su humanidad en la cruz. submits himself to dying in his humanity on the cross. También Jesús se somete a las autoridades de la tierra, Jesus also submits to the authorities on siendo el creador. being the creator.
Dios dice que el varón es cabeza de la mujer God says that he is the head y of Cristo es the woman, cabeza del varón and Christ is the head of man, y Dios cabeza de Cristo. and God is the head of Christ. Dios el Padre no es más importante que Dios el Hijo. God the Father is not more important than God the Son. De hecho, son lo mismo, ¿no? In Son fact, uno. they're the same. They're one. They're one. Sin embargo, Nevertheless, el Hijo, o The sea, Son. Jesús en su humanidad, Jesus in his humanity libremente, voluntariamente decide Freely. someterse and voluntarily he decides to submit como hombre as a man a su Padre. to his Father. Nadie obligó a Jesús a hacerlo. Nobody su obligated humanidad. Jesus to do it in his humanity. De la misma manera, In the same way, en el diseño de Dios, in the design of God, la mujer debe voluntariamente y libremente woman should voluntarily and freely someterse a su marido submit herself to her para husband reflejar así el orden de Dios y el reino en esta tierra. to reflect the order of God and the kingdom on this earth. Obviamente Obviously, que esto no va a suceder this isn't going to happen mientras las mujeres tengan una mente feminista as long as women have a feminist type of mind o una mente or a mind impregnada That's- de las filosofías de la época. full of the philosophies of this age. Dios nunca le dice al hombre God never tells man que someta a la fuerza a su mujer to make his woman by force y submit. que la someta a las buenas o las malas. Eso no dice la palabra de Dios. By good or bad, make her submit. The word of God doesn't Por say eso that. cuando los varones So that's why men, cristianos Christian men, tratan de someter a sus esposas try to make their wives submit porque consideran que son la autoridad, because they consider themselves authority, manipulándolas manipulating them o a la fuerza. by force. Obviamente Obviously, esto no es parte del diseño de Dios. this is not part of the design of God. Dios nunca nos dice a nosotros que hagamos eso. God never tells us to do that. Ni siquiera que le estemos reclamando, tienes que someterte porque Dios dice. Que Nor eso a does veces lo hacemos. He start saying, you have to submit because that's what God says. Necesitamos la palabra de Dios. And we recite the word of God. Por el contrario, On the contrary, lo que la Biblia dice what the Bible says, al hombre es que man ame is- a su mujer. love your wife. Nunca nos dice a los hombres, It never says to man, sometan a su mujer. make your woman submit, ¿Cierto? right? ¿O estoy equivocado? Or am I wrong? Esa es la mujer That's the woman. a la que Dios le dice que se someta, It's to the woman that God says to submit, pero nunca le dice al hombre que someta a la mujer. but he never says to man to make the woman O submit. sea que la mujer debe someterse So the woman should submit por la vida del Señor, through the life of the por Lord, tener una mente renovada en to Cristo. have a renewed mind ser in una Christ, mujer de Dios. renewed life in Christ, to be a woman of God, No porque sea obligada, not because she's o porque sea obligated, abusada, or because she's o abused, porque sea manipulada. or because she's manipulated. Por eso Pablo explica que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón porque Adán fue creado primero y después Eva. That's why Paul explains that women should not exercise authority over man because Adam was first created and then Eve. Y que Adán no fue engañado sino la mujer. And Adam wasn't the one who was deceived by the woman. Todo esto comenzó en el huerto de Edén, This all happened and started in the Garden of cuando Eden. la mujer asumió la función de liderazgo en el huerto. When the woman Ahí comenzó todo. exercised the function of leadership in the garden. That's when it all started. Lo primero que pasó cuando Adán y Eva fue que la mujer tomó la delantera. First thing was what happened was because the woman took that first place, that first step. Eva hizo las veces de cabeza Eve took the place, the headship over Adam, y Adán hizo las veces de Eva. and Adam took the place of Eve. Adán se sometió a Eva. Adam submitted Voluntariamente. to Eve voluntarily. Eva comió, Eve ate. tomó la decisión primero. She took the first Y dice la decision. Biblia que cogió y le dijo al esposo, And come. the Bible Y él, says she y said él to her muy husband, obediente, eat. muy And him, sometido, very humble and muy obedient, sumiso, comió. very submissive, he ate. It's like, anything for you. ¿Qué es lo que nos dice el sistema? What does the system say? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de What does Dios? the Word of God say? Cuando las mujeres asumen posiciones de líderes en la casa, en la sociedad, en la iglesia, When women assume positions of leadership in home and church, and están contribuyendo a la Society. confusión, they're contributed to the que es confusion, lo que hoy se ha desarrollado como la ideología de géneros. which today is considered the
Ideologies of gender. Estamos confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y la mujer. We're confusing the places of man and woman that God has Esta established. batalla de los sexos This battle of the sexes comenzó en el huerto de Edén. started in the Garden of Esto Eden. fue una guerra de This sexos. was a battle of sexes. A partir del pecado, las luchas por el control del poder y la autoridad comienzan a tener lugar sin descanso. At the start of sin, the fights over control and power and authority started to have a place in rest. Esto ha sido una batalla a muerte. It started to have its place without any kind of rest. ¿Quién asume el poder y la autoridad? Who is going to be the one that assumes power and ¿El authority? hombre o la mujer? Man or the woman? Nunca ha parado esa lucha. That fight guerra. has never ended. Génesis capítulo 3 versículo 16 Genesis dice: chapter 3:16 says, multiplicaré los dolores de tus preñeces y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. I will multiply your pain in childbirth, and your desire would be to lord over your husband, but he will lord over you. En otras palabras, In other words, que el deseo de la mujer va a ser controlar a su marido y manipularlo. Es la manera más sutil y engañosa. the desire of the woman is going to be to control her husband, to Y el manipulate marido in the va a most querer subtle way someter a la fuerza. and deceive him, and man is going to want to try to submit her by force. Esa es la guerra. That's the war, Y eso comenzó desde Génesis. and that started since Genesis. El deseo de la mujer The desire of woman va a ser is going to be controlar a su marido. to control her husband, Así sea manipulándolo, manipulating him usando las armas and using her weapons, más poderosas que pueda tener the most powerful weapons she might have, para poder lograr ese propósito. to be able to achieve that Y por purpose. otro lado, el hombre macho And on the other side, the macho va a man, tratar de someter a la brava, a la fuerza, a su he's going esposa. to try to make her submit through strength no matter what. Y His wife. entonces empezó una guerra campal. And then a war started. La mujer usa, y el hombre, Women and men use, la mujer usa las armas del sexo débil para controlar al sexo fuerte. women use the sexes of the weaker sex to control the men. ¿Será necesario decir cuáles son las armas que la mujer usa? Would it be necessary to say what kind of weapons No the es women necesario, use? ¿cierto? It's Sobra. not necessary, right? Las mujeres, It's las obvious. malas se ríen nomás. The women Que lo just saben start laughing perfectamente. because they know exactly what it is. Esto This ha ocasionado un gran desastre, has made a big disaster. terrible, Terrible. que ha destruido Which has destroyed los valores, los principios, values and el principles diseño de Dios, and the design of God. la familia, el matrimonio, Family, matrimony, los hijos, children, el orden social order in y la society, iglesia misma. and the church itself. El hombre Man también usa sus armas, also uses his weapons, pero tal vez but maybe creo que las armas de las mujeres I think the weapons that women have han sido más poderosas que have las de been los more hombres, powerful than us porque las men. mujeres han Because ganado. women have won. ¿O no? Or ¿O not. estoy equivocado? No, am I wrong? ¿No están ganando las mujeres? Women are not winning? ¿No? No? Sí, ¿no? I think so, right? Entonces están ganando es porque están mejor equipadas que nosotros, ¿no? They're winning because they're better equipped than us, right? Entonces, Still do though. los cristianos We always do well. So then Christians, no deberíamos vivir de acuerdo con las influencias y los valores impuestos por la época. we should not live according to the values that are according to the time. ¿Estamos de acuerdo o no? Are we in agreement? Que nada de esto debería And formar none of parte this de absolutamente nada de nuestras vidas It should form cristianas, part ¿cierto? at all in our lives as Christians, right? Ni siquiera deberíamos de pensarlo. We shouldn't even think it, right? Tenemos que salir We need to come out of de todas las influencias all the influences y las tinieblas and the darkness que nos trae el presente siglo. which this present age brings us. Porque Because estamos llamados a We're ser called renovados to be renewed
Ah, necesitamos, We Hoy. need today, si de verdad quisiéramos, if we really want, eh, pues que Dios lleve a cabo su propósito. well, for God to make His will to happen, complete. Muy importante que nosotros It's very important that we podamos tomar plena conciencia de esto. can take this into account. Porque ¿de qué nos sirve? Because what good is it for us? ¿De qué nos sirve a nosotros What seguir good is siendo it for us cristianos? to continue to be Christians, Seguir leyendo y estudiando la Biblia. to continue to read the Bible, Seguir reuniéndonos. to continue to Seguir gather, hablando del Señor. to continue speaking about the Lord? Si los frutos de vida que estamos dando If the fruits of life that we're giving son los frutos de un ateísmo are the fruits of atheism, diabólico y ateo, and they're diabolic and atheistic, ¿de qué nos sirve? what good is it? Pregunto. I ask. ¿De qué nos sirve? What good is it for us Seguir to continue alabando a Dios praising God si no estamos realmente if we're not logrando truly, una verdadera renovación? having a estamos renovation, siendo a lavados, renewal, limpios if we're not being washed and de clean todo este sistema, of this whole system, de toda esta influencia of all of diabólica, this diabolical como dice la influence, palabra en Romanos, like the Bible says in Romans, para poder conocer la perfecta voluntad de to Dios. be able to know the perfect will of God. ¿De qué nos sirve What good is it for us orar, to pray, hablar de Dios, to speak of God, conocer más la Biblia, to know the Bible more, si estamos tan mezclados con las filosofías de la época? if we're so mixed in with the Si no nos hemos philosophies of this arrepentido. time, if we haven't repented? Y lo peor de todo esto And the worst about all of this es que is that no nos hemos dado cuenta we haven't realized que todo esto es mundo, that this is all the world. mundo. It's world. O sea, que aunque tal vez no estemos en discotecas, So even if we're not maybe in clubs, tal vez no estemos en conciertos diabólicos, we're not in diabolical concerts, tal vez no estemos escuchando música mundana, we're not maybe listening to worldly music, sin embargo nuestras mentes siguen siendo nevertheless, mundanas, our minds continue to be worldly. nuestros pensamientos siguen siendo mundanos, Our thoughts continue to be worldly. nuestras actitudes siguen siendo mundanas Our attitudes continue to be worldly y muy mundanas. and very worldly. En otras palabras, In other words, no hemos salido de Egipto, we haven't come out of Egypt. seguimos en el mundo, We're still in the world, engañados deceived por una mezcla by a de mixture filosofías of philosophies en nuestra vida cristiana. in our Christian life. ¿De qué nos sirve? What good is it for us? ¿Qué testimonio la iglesia, qué luz estamos siendo para el mundo? What kind of testimony of the church? What kind of light are we being to the Cuando la world? gente nos ve a When nosotros people see us, y no ve diferencias. they don't see differences. O incluso, Or peor even- aún, they even see even worse. a veces personas no cristianas Sometimes non-Christian people están dando un poco mejores frutos que are nosotros. giving better fruits. Estoy hablando than en us. general los cristianos. I'm speaking in general about cristiandad. Christians and Christianity. ¿De qué nos sirve What good is it for us darnos golpes de pecho to start buffing our chest, beating our chest, y decir que somos and cristianos say, I'm a Christian y que amamos a Dios and I love God, si no nos hemos arrepentido de verdad? if we haven't truly repented? Seguimos alimentándonos We continue to feed ourselves de la filosofía, of these seguimos philosophies. nutriéndonos del sistema, We continue to nourish ourselves of this philosophy, the system. seguimos argumentándonos en lo mismo We continue to make arguments in the same, y seguimos viviendo igual. and we continue to live the same. Es lamentable It's sad ver to see la crisis the crisis en matrimonios dentro del pueblo cristiano. in marriages in the Christian people.
Es lamentable ver tantas It's so cosas. sad to see so many things. Una iglesia Church que antes que ser luz, that instead of being light, estoy hablando en general, I'm speaking in general, yo creo que está haciendo tinieblas en el mundo. I think it's being darkness in the world. Estamos pisoteando el nombre de Jesús. We're stepping on the name of Jesus. Y lo peor And the worst about it es que a veces nos sentimos mejor que otros. is that sometimes we feel better than others. Necesitamos salir del mundo. We need to come out of the world. Y el mundo no es un lugar físico. And the world isn't a physical place. El mundo está en nuestra mente. The world's in our minds. Esa es la marca. It's a mark. La marca está en nuestra mente. The mark is in our minds. ¿Qué comida estamos digiriendo en nuestra mente? What food are we digesting in our mind? ¿Qué nutrición le estamos dando a nuestra mente? What nutrition are we giving to our mind? Lo peor es The worst thing que is, si no salimos del mundo, if we don't come out of the world, no nos olvidemos que Jesús viene a derramar ira sobre el mundo. let's not forget that Jesus is going to come to bring wrath over the world. ¿En qué lugar nos encontramos In what espiritualmente place hablando? do we find ourselves spiritually speaking? No sé si estás escuchando esto. I don't know if you're hearing this. ¿De quién formas parte tú? Who do you form part of? ¿Del reino de Dios The kingdom of God o del mundo? or the world? Solamente medita Just meditate. qué es lo que hay en tu mente, What's in your mind? qué es lo que funciona en tu mente, What's functioning in your mind? What's qué es lo que hay working? en tu corazón, What's in your heart? qué es lo que habla tu boca, What does your mouth speak? qué es lo que reclamas, What is it that you call for, claim for? qué es. What is it? Hermanita, mándele un texto a Javier, el mecánico, que ya, de la nada, por favor. Porque Because si nosotros if we no tomamos conciencia de esto, do not take this into account, nos puede coger el Señor en su venida como ladrón en la noche. the Lord can take us like No in importa His coming, cuánto conozcamos like a la thief in the Biblia. night. It doesn't matter how much we know of the Bible. Si nuestra mente está en tinieblas, If our mind's in darkness, nos va a coger el Señor sorprendido, nos va a sorprender el the Señor. Lord's going to surprise us. Y el problema de las filosofías And the problem with philosophies es el engaño, is the deceit, es la contaminación, it's contamination, haciéndonos creer que estamos bien, making us believe that we're good. que somos cristianos, We're Christians. conocemos la palabra, We know the Bible. que nos congregamos, que We oramos. gather, we pray. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar. That's what the Lord wants to speak to us about. Cuando la palabra nos habla de ser salvos, When the Word speaks to us and says being saved, muchos piensan que la salvación se está refiriendo a irse para el cielo. many times people think of salvation as going to heaven. Y no. And no. Cuando se dice que Él nos salva, When the Lord says that He saves us, es porque nos saca, it's nos because salva al He mundo. takes us out. He saves us from the world. Nos salva del mundo. He saves us from the world. Cuando Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto, When fue God salvo takes the people of Israel out of Egypt, porque they were los saved sacó de Egipto. because He took them out of Egypt. Y muchos cristianos pensamos que estamos salvos. And many Christians, they think we're saved. Y la pregunta es, But the question is, ¿estamos salvos del mundo? are we saved from the world? ¿Ya realmente salimos? Are we truly out? ¿Qué gobierna nuestra mente? What governs our minds? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? What are our thoughts? ¿En qué es lo que pensamos y cómo miramos las cosas? What do we think about and how do we see things? No podemos seguir siendo We can't amigos continue de este sistema To be friends with the system y siendo gobernados por este sistema. and being governed by the system. Porque este sistema es el Because mundo. this system is the world.
Por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 4. That's why James chapter 4 verse 4 says, Oh almas adúlteras, "Oh, you adulterous souls, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? don't you know that friendliness with the world is enemies against God? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Anybody who considers himself friends with the world is constituting himself an enemy of God." ¿Somos o no somos? Are we or are we not? ¿Somos iglesia? Are we church? Eclesia. Are we ecclesia? Somos llamados a salir. We are called to go out. Called out ¿Realmente ones. hemos salido? Have we truly left? ¿Realmente somos iglesia? Are we truly church? Necesitamos una mente limpia, We need a clean mind, una mente clara, a mind that's clear, una mente pura, a mind that's pure, tener un corazón limpio to have a clean heart y puro delante de Dios. and pure in front of God. Porque si no, Because if not, seguimos bajo condenación. we're going to continue to be under condemnation. Así que, So then, hermanos, brothers, oramos para que el we Señor, pray that the Lord, pues, por su Espíritu nos hable, nos ministre. by His Spirit, may speak to us and minister to A us, cada uno. to all of us, Esto each es one para of us, because this is for everybody. Esto es para mí también. This is for me too. Esto es para todos. This is for everybody. Pero el Señor ha Pero no. querido hablarnos. Y me parece que suena fuerte, ¿no? But the Lord has wanted to speak to us about Suena this. And it duro. sounds hard, right? It sounds hard. Pero But eso no es. it is or it's not.